privilegio bien grande el poder continuar hablando de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Hermanos, de veras, yo se los digo, he predicado por años estos pasajes. Cada vez que yo estudio para poder hacerlo, aprendo más cosas. Me maravillo de lo que Dios tiene en su palabra, que yo dije, caray, esto no lo había entendido, ni siquiera me había pasado por aquí pensar esta enseñanza, pensar esta aplicación que Dios tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros en este pasaje. Déjenme decirles también, aprovechando que este es el penúltimo, la penúltima predicación de esta carta de Romanos. Así es que si usted ha faltado en algunas ocasiones, escúchelas, ahí las subimos cada semana, ahí están en YouTube, o bien ahí las tenemos, se las mandamos a los diferentes grupos de estudio, ahí están, no se la pierdan. Y la semana que entra, hermanos, pues vamos a tener el cierre, el maravilloso cierre de esta carta que Dios, inspirando a Pablo, hizo que nosotros la tuviésemos aquí para nuestra enseñanza, y obviamente le va a corresponder al pastor Ramiro. Así es que, hermanos, no se pueden perder el venir esta semana, que bueno que ya están aquí, pero también la otra. Así es que sin más preámbulo, les quiero pedir de favor que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 16, versículos 1 al 6, 1 a 24. Romanos 16, versículos 1 a 24. ¿Ya llegaron ahí? Romanos capítulo 16, versículos 1 a 24. ¿Ya llegaron? Dice así Dios en su palabra. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual trabaja mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero no quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, a pesar de la gran popularidad que tiene esta epístola, muchos personas, predicadores, pastores que enseñan, suelen saltarse, ¿verdad?, esta sección,
porque a su juicio no encuentran una doctrina muy grande, no encuentran una evidencia así muy fuerte para poder enseñarla. Caso contrario, déjenme decirles que cada palabra que nosotros encontramos en la Escritura ha sido exhalada de la boca de Dios. Eso es lo que quiere decir inspiración. Entonces, cada palabra que encontramos en la Biblia es importante. Aunque nosotros no sepamos, por mucha evidencia histórica que se ha realizado sobre algunos de los nombres de estas personas que están aquí anotadas, son importantes. Son personas que contribuyeron, son personas que Dios determinó en su soberana voluntad dejar escrito su nombre para toda la posteridad. Y eso es un privilegio bien grande, ¿verdad? Que el nombre de cualquiera de estas personas está aquí escrito, es porque para Dios fue importante. Y si fue importante para Dios, también debería de ser importante para nosotros. Ahora, estas personas representan un grupo de los creyentes que estaban en la iglesia de Roma y también de los compañeros de Pablo. No eran todos, no fueron todos, pero algo bien importante. Lo que nosotros encontramos aquí en este pasaje, mis queridos hermanos, son 4 maneras en las cuales Pablo manifiesta su amor por los hermanos en Cristo. 4 maneras en las que Pablo manifiesta su amor por los hermanos en Cristo. Y esas 4 maneras, ¿qué creen? Todos los que estamos aquí también las podemos realizar. ¿Cuál es la primera manera en la cual Pablo manifiesta su amor por los cristianos? Y eso es precisamente una recomendación. En los versículos 1 y 2, Pablo habla y recomienda a una hermana en la fe, a la hermana que se llama ¿cómo? Febe, ¿verdad? Fíjense que yo cuando era niño escuchaba, ¿verdad? De una pariente lejana mía, ya del rancho, que se llamaba Febe. Y yo decía, ay, qué nombre tan feo. ¿Sí? Yo no le hubiera puesto a mi hija si hubiera tenido hijas, ¿no? Porque ustedes saben que no tengo, no vayan a pensar mal. No le hubiera puesto este nombre, pero después de estudiar este pasaje, cambió mi opinión y dije, caray, qué nombre tan hermoso. Bueno, fíjense bien que Pablo utiliza estos 2 versículos, el 1 y el 2, para recomendar individualmente a una hermana en la fe, a esta hermana Febe. Y esta hermana Febe era una creyente, pero no solamente era una creyente común y corriente, porque no hay hermanos comunes y corrientes. En Cristo todos somos santos, escogidos, linaje, ¿verdad? Real sacerdocio. No hay hermanos comunes y corrientes en Cristo Jesús. Si somos hermanos en Cristo, todos pertenecemos a la familia real del Señor. Entonces, esta hermana Febe era diaconisa de una iglesia, de la iglesia de Cencrea. Cencrea era una ciudad, era un puerto allá cerca de Corinto, donde Pablo estuvo albergado durante algún tiempo, y donde Pablo, ahí de Corinto, escribió esta carta, y algo muy importante. Pablo iba a utilizar a esta hermana Febe para llevar esta carta inspirada por Dios a los hermanos de Roma. Entonces, imagínense ustedes el gran privilegio que iba a tener esta mujer. Ser la persona a la cual Pablo le confiara esta porción de la revelación de Dios para que ella la llevara a la iglesia de Roma. Entonces, esta hermana Febe era una hermana pero bien bendecida por el Señor. Iba a ser una hermana que, sin saberlo ella, su nombre iba a trascender, iba a llegar hasta nuestros días. Febe se desempeñaba como una diaconisa, pero también esta hermana iba a hacer algo muy importante y ella iba a apoyar, pero eso se los voy a decir más adelante. Lo que quiere decir este nombre de Febe es nítido y radiante. Eso es lo que quiere decir. Y yo me imagino, la palabra dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro rostro puede hermosear, ¿verdad? Podemos ser radiantes cuando tenemos una comunión con el Señor. Y este nombre Febe significa eso, nítido, radiante. Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero cuando tú estás con un hermano en Cristo y empiezas a convivir con él y su vida te bendice, sin que ese hermano lo diga, su rostro como que brilla, su rostro es diferente. Aunque esté pasando por pruebas y dificultades, su cara, su aspecto, te denotan una paz, una tranquilidad. Son hermanos radiantes, ¿ah?
porque Dios hace que su rostro sea radiante. Pablo recomienda a Febe en 3 aspectos. Primero le dice, se las dejo, se las encargo, ¿verdad? Como una hermana en Cristo. Viajar de Corinto a Roma no era un viaje fácil. Ahora pues hay aviones, hay barcos, hay transatlánticos, hay todas las comodidades, hay hoteles, ¿verdad? Tienes tus tarjetas, ¿verdad? Con puntos que te dan ciertos privilegios para hospedarte, para rentar autos, etcétera. Hermanos, viajar en aquellos tiempos, hace cerca de 2000 años, no era como viajar ahora. Eran viajes cansados, largos, peligrosos. Para llegar de ahí de Corinto a Roma, tenían que atravesar parte caminando, ahora sí que como San Fernando, unos ratos a pie y otros andando, parte era en barco, por mar. Entonces no era sencillo, además de que no eran rutas fáciles, eran rutas peligrosas. Entonces la primera recomendación que hace Pablo es, les encargo a la hermana Febe, ¿sí? Una verdadera hermana ejemplar en la fe. Segundo, Pablo dice, ella es una diaconisa, como les dije, de la ciudad de Cencrea. Y posiblemente también fue diaconisa de la iglesia de Corinto. Es decir, que era una hermana bien trabajadora en el Señor. ¿Okay? Déjenme decirles que ser diácono o diaconisa en la iglesia es un grado honroso. No cualquier persona puede ser un diácono en la iglesia. Tiene que reunir ciertas características, tiene que reunir ciertos atributos y tiene que demostrar que es un hermano en la fe confiable. Para los tiempos en los cuales Pablo está mencionando aquí a la hermana Febe, aún no se escribía Primera de Timoteo, pero en Primera de Timoteo encontramos todos los requisitos que las personas que quieran ser diáconos o diaconisas deben de tener y desarrollar dentro de la iglesia. Y esta hermana Febe, pues ya los tenía, puesto que ella ya era una diaconisa. ¿Okay? Ahora, en las primeras iglesias, las diaconisas tenían que hacer estas labores. Cuidar a los hermanos que estuvieran enfermos. Cuidar y alimentar a los huérfanos y a los pobres. También deberían de hospedar a los pastores y misioneros que estuvieran de viaje, a los santos hombres de Dios que estuvieran de viaje y que por alguna razón tuvieran que estar predicando, hospedarse ahí. Estas hermanas los hospedaban. También se encargaban de discipular a nuevas convertidas e instruir a las mujeres más jóvenes. Hermanos, ser una diaconisa es todo un privilegio, pero es toda una responsabilidad bien, pero bien grande. Vayan conmigo, por favor, a Tito, donde yo creo, en mi opinión muy, muy personal, que se resume lo que una diaconisa era en aquel tiempo y que debe de ser hoy en día. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice Dios en su palabra, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, eso más las características que están en Primera de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 8 al 13, son las características que debe de tener una diaconisa y que debe de tener también un diácono, porque este oficio dentro de la iglesia es tanto para hombres como para mujeres. Cualquier varón puede ser diácono si cumple esos requisitos, pero también cualquier hermana puede ser una diaconisa en la iglesia de Cristo. Y esta hermana Febe cumplía con todo ello. La tercera recomendación que hace Pablo de Febe es como una persona que ha ayudado a muchos, incluso al propio Pablo. Fíjense que al parecer esta hermana Febe era una hermana virtuosa, muy virtuosa, como la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. De acuerdo a la evidencia histórica que hay,
Febe era una hermana que no solamente ayudaba a Pablo y lo albergaba en su casa, sino que también era una hermana empresaria que no solamente daba techo y alimento a Pablo y a otros hermanos en la fe, como dice aquí, a otros muchos, sino que esta hermana aportaba sus recursos, su inteligencia, sus contactos, su sabiduría, sus habilidades para la causa de Cristo. Febe pudo haber ayudado a muchas personas en la fe. Entonces, hermanos, esta hermana Febe, de verdad que es un gran ejemplo para todos nosotros. Nosotros como cristianos debiésemos procurar siempre hacer este tipo de servicios. Ayudar, ¿verdad? A los hermanos líderes, a los hermanos pastores, misioneros, etcétera. Y pues yo no sé si es por designios del Señor, pero normalmente pues las hermanas viven más que los hombres. En México la edad promedio de una mujer son 78 años y de los hombres apenas 71, cerca de 72. Entonces normalmente las hermanas van a vivir más que nosotros. Entonces este tipo de hermanas como Febe pues hacía esa gran labor de ayudar. Y yo creo que muchos de los hermanos que estamos aquí hemos sido bendecidos por las Febes que tenemos aquí. Aquí en esta iglesia, para la gloria de Dios, lo digo, tenemos varias hermanas Febes. Hoy no voy a decir sus nombres porque no quiero quitarles la recompensa tan grande que tienen en el Señor, pero aquí en esta iglesia tenemos varias hermanas Febes y ustedes lo saben, las que me están escuchando, las que lo son, pero ¿saben qué? Todas las iglesias necesitamos más hermanas Febes, que dice aquí que sean maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar, ¿verdad? A sus esposos, a sus hijos, que instruyan bien a sus hijos o a sus nietos cuando las tienen, que sean verdaderas maestras del bien. Entonces, todas las hermanas Febes que están aquí, que me están escuchando, gracias a Dios les doy en esta mañana por sus vidas, y a todas las que ni siquiera habían pensado en algún momento en algo así, hermanas, ustedes pueden ser muy, pero muy útiles a la obra del Señor. ¿Okay? Entonces, piénsenlo muy bien, que ser una hermana Febe sería todo un privilegio. Entonces, la primera muestra de amor que está haciendo Pablo aquí por los hermanos es reconocer a una hermana como Febe. La segunda muestra de amor que hace Pablo, la cordialidad. Pablo está siendo bien cordial. En los versículos 13 a 16, ya les leí una lista bien grande de varias personas. Pablo utiliza estos versículos para mandar saludos y para saludar a otras personas. Pablo, aquí en esta sección, está hablando más que como un apóstol, más que como la autoridad, como un pastor, como un misionero, está hablando como un amigo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escogió mencionar algunos, no a todos, algunos de las personas, seguramente los más cercanos, los más allegados a él, y Pablo menciona 24 personas en esta listota. De los versículos 3 al 16, 24 personas. De esas 24 personas, 17 son varones, 7 son mujeres. Y menciona de manera impersonal personas como la casa de Aristóbulo o la casa de Narciso. Y obviamente en esas casas había más personas, ¿ok? Se solía decir el nombre del varón, que era el líder de la casa, pero obviamente pues él no estaba solo, tenía esposa, hijos, parientes, sirvientes, etcétera. Los primeros en ser mencionados aquí, y obviamente no voy a pasar leyéndome la lista de los 24 nombres, los primeros que menciona aquí son Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran unos colaboradores, amigos muy cercanos a Pablo, probablemente los amigos más cercanos que tenía Pablo. Ellos eran profetas básicamente y su ministerio fue muy valioso en los tiempos de la primera iglesia. Se conocieron en la ciudad de Corinto con Pablo en el primer viaje misionero de este. En aquellos tiempos, hermanos, en las sinagogas se sentaban de un lado los hombres y de un lado las mujeres.
Pero además de esa división, también se sentaban las personas que tenían el mismo trabajo, el mismo oficio. Por ejemplo, aquí a lo mejor se sientan los abogados, ¿no? Hoy en día. Bueno, en aquel tiempo Pablo, que tenía el trabajo de que Priscila y Aquila, que su trabajo, ¿cuál era? Hacer tiendas, ¿verdad? Hacer tiendas. Ellos hacían tiendas, unas especies de casas de campaña, porque precisamente para los viajes se necesitaban. No había hoteles, no había Holiday Inn, ni Fiesta Inn, ni todas las comodidades. Normalmente los lugares a donde se tenían que hospedar las personas eran unas especies de mesones. Y casi todos los mesones, desafortunadamente, estaban a un ladito de las tabernas. Y esos mesones eran utilizados como verdaderos burdeles o prostíbulos. Entonces los cristianos y las mujeres no podían estar ahí. Los lugares más seguros pues era o traían su propia tienda y la iban armando donde se quedaban, o se hospedaban en la casa de cristianos, de amigos, de familiares, etcétera. De ahí que la carta de Pablo a Febe era recomendada, ¿verdad?, para que la cuidaran. Incluso los hermanos la podían ayudar y a los demás los ayudaban en los trayectos que eran más peligrosos. Porque hoy en día, si hoy es peligroso, pues en aquellos tiempos era más peligroso. Caminar a altas horas de la noche por caminos, por veredas donde no había luz, donde no había policía, donde no había patrullas, donde no había GPS, donde no había celulares, donde no había ángeles verdes, nada. O sea, era muy peligroso. Entonces, albergarse en la casa de hermanos en la fe, de amigos, era muy importante. Y Pablo, Aquila y Priscila se dedicaban a eso, a hacer ese tipo de tiendas, de carpas para los gente que viajaba, comerciantes o cualquier grupo de personas que salía a diferentes expediciones. Entonces, Pablo y Priscila y Aquila se hicieron grandes amigos. Pablo estuvo al principio de su ministerio hospedado en su casa. Ahí estuvo con ellos Pablo. Allá en Corintios, se los voy a leer nada más se los voy a mencionar para los que están tomando notas. En Hechos capítulo 18, versículos 1 de 3, encontramos esto que les estoy diciendo, que Pablo se albergaba ahí en esa casa de Priscila y Aquila. Esta pareja fue muy sobresaliente. Sus nombres son mencionados en 6 de los libros del Nuevo Testamento, en Hechos, en Lucas, en Romanos, en Timoteo y en la carta de Pablo a los Corintios. Es decir, fueron personas muy, pero muy sobresalientes. Priscila y Aquila fueron también colaboradores, mucho más que colaboradores de Pablo. Fueron sus verdaderos amigos, cercanos. Y fíjense algo bien interesante. Pablo, en su trabajo como apóstol, tuvo diferencias, ¿verdad?, con algunas otras personas, ¿sí o no? Hermanos que trabajaban en la fe. Por ejemplo, con Bernabé. ¿Sí o no tuvo problemas con Bernabé? Sí, ¿verdad? Dice la palabra que ellos tuvieron una discusión no pequeña, ¿verdad? Porque Bernabé quería que para el segundo viaje misionero llevaran a Juan Marcos, su sobrino. Y Pablo, que dijo, no, a mí no me parece correcto llevarlo porque él nos abandonó en el primer viaje misionero, desertó. Y así tuvo diferentes, por ejemplo, con Pedro también tuvo por ahí, ¿verdad? Tuvo que exhortarlo cara a cara, Pablo a Pedro. ¿Pero qué creen? En ninguno de los pasajes, y que son muchos donde se menciona el trabajo con Priscila y Aquila, menciona que con ellos haya tenido ninguna diferencia de tipo ministerial. Eso quiere decir que tuvieron una relación muy afectiva, ¿no? Porque nosotros podemos querernos mucho, pero también cuando tenemos mucha convivencia podemos tener roces, ¿verdad? Ahora sí que dice el viejo conocido refrán, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a tener una compañía más cercana con la gente, pues como decimos vulgarmente, ¿verdad?, nos empezamos a ver las pulgas. ¿Ok? Y empezamos a ver, caray, pues este hermano no es así que tan agradable como yo pensaba. De lejos, oye, pues qué simpático es, pero ya teniéndolo ahí todos los días, que se levanta, que no tiende la cama, como que ya es diferente, ¿no? Entonces, bueno, ellos eran amigos, tenían una relación muy cordial, muy amistosa con el apóstol Pablo. Y además de que ellos trabajaban, Priscila y Aquila más adelante también estuvieron trabajando en Roma. Y esta pareja hizo algo fundamental, algo que a lo mejor a muchos de nosotros no nos pasa por la cabeza. Ellos, en una ocasión, estuvieron viendo a un hombre que era poderoso en predicar las palabras, un hombre llamado Apolos, pero que desafortunadamente Apolos no tenía el evangelio completo, no lo había conocido. Entonces Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le enseñaron el evangelio. Y este hombre llegó a ser
un predicador de primer plano, prácticamente al mismo nivel que Pablo, ¿a poco no? Hermanos, a veces nosotros cuando le predicamos el evangelio a alguien, no sabemos qué va a hacer Dios con esa persona. Por eso es importante que nosotros seamos obedientes y a la persona que el Espíritu Santo te guía a enseñarle, a predicarle, hazlo, porque no sabes qué va a hacer Dios con esa persona. Priscila y Aquila le predicaron a este hermano, a Apolos, notable predicador, un hermano de alto empuje, un verdadero predicador de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Todo por el trabajo de quién? Estos hermanos, Priscila y Aquila. Allá cuando Priscila y Aquila estuvieron en Roma, ¿qué creen? Bien albergaron. Tuvieron una iglesia en su casa, lo dice el versículo 5. Entonces, estos hermanos no solamente trabajaban juntos y cercanos con Pablo, sino también años después, también siguieron haciendo su trabajo. Después de ahí viene una serie de nombres, muchos, y yo quisiera, con todo respeto para todas estas personas, resumirlos de la siguiente manera. No es que no sean importantes, sí, hermanos, son muy importantes todos los nombres que aparecen ahí, todos. Y muchos de esos nombres, de acuerdo a las investigaciones que hay, se supone, ¿verdad?, que son algunos personajes. Por ejemplo, el Lucio que menciona ahí Pablo, pudiese ser Lucio, ¿verdad?, una persona de origen romano, o bien pudiese ser Lucio Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, quien fue también compañero de Pablo. Pero la verdad de las cosas es que no hay una evidencia concreta, histórica, para poderlo afirmar. Entonces, todos los nombres que están ahí son importantes, son valiosos. Algunos de los nombres, hermanos, no se sabe nada. De esos nombres mencionados, esas personas, se sabe que son creyentes porque Pablo los mencionó, pero no se sabe mucho más de ellos. Pero ¿saben qué? Eso no es lo importante. Y esa es la enseñanza que me trae este pasaje. Lo más importante es que esos hombres fueron conocidos por Dios. Fueron creyentes la gran mayoría de ellos. Y eso es lo más importante. Nosotros, la bendición más grande que podemos experimentar en todo el tiempo que vivamos aquí en este mundo es que somos hijos de Dios. El haber sido conocidos por Dios, que Él nos rescató, que nos tomó, que nos quitó, ¿verdad?, de la condenación eterna y nos ha dado una vida para que le vivamos en Cristo Jesús y tener una relación personal y ser conocidos por Dios es la bendición más grande e importante que todo hombre puede tener. No te preocupes tanto porque te conozcan los vecinos o X o Y, el otro, no. Preocúpate porque tu nombre y tú seas conocido por quién, por Dios. Porque de eso depende tu destino eterno. Y estos hombres que están aquí mencionados eran hombres conocidos solamente por Pablo, sino finalmente como creyentes eran conocidos por quién, por Dios. Y eso es lo más importante para nosotros. A veces nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al banco y que no te tratan bien, a pesar que ahí tienes una cuenta bien grande, ¿verdad? Y cuando digo bien grande no me quiero decir que tengas el libretón, no, quiero decir que a lo mejor tienes una cuenta muy abultada en dinero, ¿no? Y cuando tú llegas al banco y no te atienden como, ay, pues estos no saben quién soy yo, ¿verdad? Déjeme hablar con el gerente cuando no te tratan bien. Pero en realidad, hermanos, pues eso debiera ser intrascendente para. Aunque seamos conocidos por Dios, eso es más que suficiente. Es más importante que te conozca Dios a que te conozca el presidente de tu país o a que te conozca el delegado, etcétera, etcétera. Algunas de las personas incluso a mí me la tomaban a mal. En algún tiempo yo estuve cerca de personas en el sexenio de Fox y gente de Calderón y pues por cuestiones de trabajo tenía que estar ahí a veces en el Palacio Nacional. Ahí yo llegaba porque me invitaban. Ya estaba ahí, conocía a algunas de esas personas, etcétera. Y cuando yo regresaba a las oficinas de la empresa donde yo colaboraba, me decían, oye, ¿cómo te fue? Cuéntanos, ¿a quién conociste? Y así yo decía, pues, o sea, ¿cómo que a quién conocí? Pues X o Y, pero realmente para mí no era importante esa, sentarme y desayunar con los secretarios de Estado y cosas así. O sea, a mí eso realmente nunca me interesó, pero para la gente que no tenía la oportunidad de ir, estar conmigo en esos lugares, pues ellos querían que uno les platicara, que qué desayunaste, con quién estuviste, que qué te dijo X o Y persona. De verdad, hermanos, eso es intrascendente. Lo que nos tenemos que preocupar es ser conocidos por Dios. Y lo que Dios diga de nosotros, eso es lo que realmente importa.
Eso es lo que realmente vale la pena. Eso es por lo que nos tenemos que preocupar. Que aquí te pueda conocer hasta si tú quieres el presidente o el hombre más importante de este mundo, de cierta manera va a ser intrascendente. Pero que te conozca Dios va a ser trascendente para toda la eternidad. En la siguiente manera en la cual Pablo muestra su amor para con los cristianos, nosotros la encontramos en los versículos 17 al 20. Y Pablo hace algo importante. Una persona que ama, como Pablo amaba a los creyentes sin conocerlos personalmente a los de Roma, fue a través de animarles a que ellos fueran precavidos. De los versículos 17 al 20, que es la única parte que podremos decir que es netamente teológica, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha sido ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense que uno de lo que está diciendo Pablo a estos hermanos es: hermanos, ustedes sean precavidos, ¿sí? Ustedes, como decía una promoción hace muchos años, ustedes mucho ojo, ¿verdad? O sea, que te fijes muy bien. Y en este caso, la advertencia que está haciendo Pablo a los hermanos de Roma es: Roma era la capital no solamente del Imperio Romano, era la capital del mundo en aquel tiempo. O sea, gente de todo el mundo iba a Roma, ¿okay?, a tratar diferentes negocios, diferentes asuntos. Entonces Roma era una ciudad en ese aspecto cosmopolita. Es como decir ahora Nueva York, o decir París. Así era Roma en aquel tiempo. Entonces, ahí en Roma llegaban y se presentaban diferentes hombres, falsos maestros. Y los falsos maestros, pues obviamente enseñaban doctrinas incorrectas, doctrinas en contra de las verdades básicas del evangelio. Y Pablo está advirtiendo a los cristianos de Roma a que ellos se fijen, a que ellos observen a esos maestros, y que si encuentran esos falsos maestros, es decir, personas que están enseñando doctrinas incorrectas, ¿qué les dice Pablo? Escúchenlos, vayan a sus talleres, vayan a sus conferencias. ¿Eso les está diciendo Pablo? ¿Qué les dijo Pablo? Apártense de ellos, apártense. Nosotros, o la gran mayoría de cristianos, nosotros no tenemos los argumentos a veces para estar escuchando y estar debatiendo con falsos maestros. Estudiamos Judas con algunos de ustedes y vemos que sí, hay hermanos que tenemos que contender con los falsos maestros, pero eso está limitado normalmente a líderes, a pastores, a gente que conoce la escritura, gente que está bien parada en la fe. Pero la gran mayoría de cristianos, lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un falso maestro es alejarnos de él. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no te alejas, sus enseñanzas te van a empezar a cautivar. Ah, caray. Imagínense nada más que ustedes estuvieran en una secta, ¿sí?, como es el mormonismo, y que ustedes empezaran a escuchar ahí a uno de sus principales líderes. Ellos ¿con qué les convence normalmente a la gente? Diciéndole: bueno, usted es mormón, usted cuando ya no esté aquí, usted va a ser como un dios cuando se muera. Y usted va a tener su propio planeta y allá lo van a adorar. No, pues imagínense cuántas personas no quisieran, pues eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quisieran tener su propio planeta donde tuvieran seguidores y los adoraran? Pues eso es lo que enseñan ahí. Entonces, algunas personas que no estén firmes en la fe pueden ser arrastrados y llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, la advertencia que le está diciendo Pablo a estos cristianos es: aléjense, sepárense, no se junten, no se pongan ahí a debatir con ellos, no se pongan ahí a convencerlos, etcétera. No, ya habrá gente, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, ¿sí?, como Apolos, como Pedro, como Judas, como demás hermanos en la fe.
que tengan que un día platicar con esos falsos maestros, ¿verdad? Señalarlos, mencionarles de su horror. Pero para la gran mayoría de cristianos como nosotros, pues la advertencia que da Pablo es aléjense. ¿Okay? Aléjense de esas personas que causan divisiones y tropiezos. ¿Okay? Aléjense de ellos. Y en el versículo 18 dice la razón, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, normalmente los falsos maestros todo lo hacen es para su bien. No es para el beneficio de las personas que están escuchando, es para su propio bien. Lo que ellos buscan normalmente es tener recursos, tener poder, tener dinero, tener toda clase de relaciones ilícitas. Eso es lo que buscan los falsos maestros. Entonces, el mandamiento, la advertencia de Pablo es aléjense de esos falsos maestros. Dice, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pablo, si ustedes recuerdan, en versículos pasados, Pablo les estaba diciendo, les dijo, ¿verdad?, a los cristianos de la iglesia de Roma, que ellos no eran no era una iglesia así débil en la fe. Ellos ya eran maduros, ya conocían las doctrinas, Pablo ya los reconoció. Entonces, Pablo les está diciendo únicamente esta advertencia y les dice, hermanos, ustedes tienen que ser ingenuos, ¿verdad? Eso les estaba diciendo Pablo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Okay? Sabios para el bien. Tienen que aprender, si un día les llega un falso maestro, lo tienen que reconocer. Ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan un poco más adelante cuando Pablo escribió a la iglesia de Galacia? ¿Qué pasó en la iglesia de Galacia? Bueno, es una iglesia que Pablo fundó allá por el año 50 de nuestra era. Pablo estuvo ahí enseñando por año y medio más o menos, después se tuvo que ir. Año y medio después de la partida de Pablo, Pablo empezó a escuchar que en la iglesia de Galacia, ¿qué había pasado? Que llegaban los judaizantes falsos maestros que les decían a los creyentes de Galacia, ok, qué bueno que tú eres creyente, qué bueno que crees en Cristo Jesús, pero para que seas un verdadero salvo, además de creer en Cristo Jesús, tienes que guardar las obras de la ley. Varón, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las lunas, tienes que guardar el Shabbat. Y le empezaron a que ellos tenían que hacer, para ser salvos, guardar todas la ley. Pablo les dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, que él está maravillado de que tan pronto, ¿verdad? O sea, un tiempecito que los dejó Pablo. Y ya muchos se desviaron y ya empezaron a creer en un evangelio diferente. Pablo, estoy maravillado. Entonces, Pablo hace este tipo de advertencias a los hermanos que estaban allá en Roma, ¿verdad? Que no fueran, que fueran ingenuos en el bien, pero que, mejor dicho, que fueran sabios en el bien e ingenuos para el mal, es decir, que no participaran absolutamente de ninguna de estas cosas. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, esa frase quiere decir... y aquí esto no es una guerra espiritual, personas que a veces no interpretan bien las escrituras y dicen, ve cómo está ahí, guerra espiritual. No, esto no es guerra espiritual. A lo que se refiere ese versículo es lo siguiente, hermanos, toda persona que es un verdadero creyente, así como Cristo murió y resucitó, ese creyente también va un día a morir, también va a resucitar y de esa manera va a vencer la muerte y por lo tanto al enemigo de nuestras almas, y el enemigo de nuestras almas se llama Satanás, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Satanás fue derrotado cuando Jesucristo murió en la cruz. Satanás y todo el imperio de la muerte ya fue derrotado. ¿Para quién? Para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos que con sacrificio no necesitamos absolutamente nada para poder ser salvos y perdonados y para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando ya no estemos aquí, estemos en el cielo en la presencia de Dios. A eso se refiere que Satanás va a ser derrotado, ¿verdad? Bajo vuestros pies. No quiere decir, no es una indicación de que los cristianos tenemos que salir ahí a echarnos un tirito con Satanás y sus demonios y exorcismos y cosas. Hermanos, no, eso no es lo que enseña la palabra.
Pablo les dice finalmente en la parte última del versículo 20, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pareciera que ahí se está despidiendo Pablo, ¿eh? Pero no. En los versículos 21 a 24, Pablo habla de la cuarta manera en la cual él manifiesta su amor. Y él va a mencionar algunos de sus compañeros, de sus colaboradores. Ya mencionó hace rato a Priscila y Aquila, y aquí él va a mencionar a otras personas. Dice el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo pasa de la advertencia, nuevamente regresa al amor. Y regresa a manifestar el amor mencionando a sus compañeros, a otros más de sus compañeros, que estos sí eran más conocidos, eran más familiares para la iglesia de Roma. El primero de los cuales menciona es Timoteo, colaborador personal, protegido, discípulo, ¿verdad?, de Pablo. Timoteo es mencionado en Filipenses 2:22, otras veces lo aloja ya en 1 Corintios 4:17 y en 1 Corintios 16 en el verso 10, una vez en Tesalonicenses y otras más en las 2 epístolas que les escribió. Timoteo es la persona a la cual Pablo le escribe más detalladamente cosas, indicaciones, lo reconoce por su trabajo, por su amor y lo instruye. Recuerden que a Timoteo Pablo lo dejó cuando él tuvo que irse, ¿verdad?, de la ciudad de Éfeso a Jerusalén sin saber lo que iba a acontecer de él. ¿A quién dejó en Éfeso? A Timoteo, a su hijo amado, a su hijo en la fe, quien había aprendido. Y hermanos, de veras es un gozo bien grande para las personas que damos estudios. Ya hace rato me identificaba aquí un poco con Marisol. Cuando tú ves que las personas que tú les enseñas vas creciendo en la fe, van caminando, van madurando y al rato ya le hablan a otros de Cristo, al rato están enseñando o son líderes o son pastores, etcétera. Hermanos, es un gozo bien grande. Imagínense cuánto gozo hubo en el corazón de Pablo al estar ahí mencionando a su discípulo, a uno de tantos, pero a uno verdaderamente distinguido, a Timoteo. Así que si usted, hermano, varón, está escuchando en esta mañana, así como hace rato todas las mujeres escuchaban, ¿verdad? Yo espero que tuvieran unos oídos bien grandotes escuchando de la hermana Febe. Ahora, varones, hermanos, escuchen. Todos nosotros necesitamos ser verdaderos Timoteo. Todos nosotros siempre debemos de tener a alguien a quien estemos rindiendo cuentas. Pero cada uno de ustedes esfuércese en la gracia que Dios le ha dado para ser verdaderos Timoteos, discípulos amados, discípulos que hagan el trabajo del Señor, discípulos obedientes, discípulos a los cuales sean fieles, que se les puedan encargar el ministerio. Yo estoy completamente seguro que Pablo confiaba a ciegas en Timoteo. Si no, no le hubiera dejado ahí que se encargara de las iglesias de Éfeso, porque no era una iglesia, eran muchas iglesias. Entonces, queridos varones, aunque ustedes sean jóvenes, ustedes tienen que ir desarrollando la mente de Timoteo. Tienen que ir discipulándose, tienen que irse edificando, tienen que ir sirviendo, tienen que ir convirtiéndose, como decía Pablo de Timoteo, y tú sé ejemplo, ¿verdad?, en tu juventud. ¿Sabe? Timoteo era un jovenazo. Timoteo tenía 40 años. Ya era pastor. ¿Sí? Él empezó obviamente años antes. Todos los varones deberemos de tener un segundo nombre. Sergio Timoteo. Ángel Timoteo. Alejandro Timoteo. ¿Por qué? Porque fuéramos fieles discípulos, no solamente de la persona que nos instruye, sino fieles discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? En esta iglesia necesitamos muchos Timoteos.
Así como en todas las iglesias se necesitan muchas Febes, muchas hermanas queridas, maestras del bien, también necesitamos muchos Timoteos. Pastor Ramiro no me dejará mentir, pero parte de nuestro trabajo pastoral es eso, ¿va? Buscar Timoteos para instruirlos, para dedicarles nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, poco, mucho, etcétera. Siempre estamos buscando Timoteos. Es una labor que no para. Un pastor nunca tiene que estar parado, siempre tiene que estar buscando Timoteos. Hombres que quieran entregar su vida para el servicio del Señor. Y este es el primero que menciona Pablo, Timoteo. Después menciona a Lucio, que como yo les dije más adelante, este Lucio bien pudo haber sido Lucio de Cirene, ¿sí? O bien pudo haber sido Lucio de Cirene, bueno, pues él fue quien en el primer viaje misionero mandó a Pablo y a Bernabé, él los despidió cuando estaban allá en la iglesia de Antioquía. Pudo haber sido esto, o bien este Lucio pudo haber sido el doctor Lucas, porque Lucio es el nombre latín de Lucas. Entonces pudo haber sido el médico amado de Pablo. No hay una precisión en ello, pero sea cual fuere, estos hombres que están mencionados aquí fueron verdaderos hombres de calibre en la vida del Pablo, en la vida del desarrollo de la primera iglesia, y de tal manera que están registrados aquí en la palabra para nuestra enseñanza. Jasón, Sosípater, mis parientes, es posible también que no fueran necesariamente parientes consanguíneos de Pablo. Pudieron haber sido parientes porque también pariente se mencionaba a aquellas personas que eran de la misma nación, es decir, que fueran israelitas como Pablo. ¿Okay? Tercio, secretario o escribano de Pablo. Él fue, menciona el versículo 22, quien escribió la carta. ¿Okay? Y eso era una costumbre muy de aquel tiempo. Dios inspiraba a Pablo para que toda la revelación que Dios estaba trayendo la depositaba en Pablo. Y Pablo, una vez que la tenía en su mente, la tenía ahí, él debía, ¿verdad?, escribirla. Y él utilizaba, como en este caso, a este hombre Tercio. Entonces Tercio fue el que, ahora sí que fue la mano, ¿verdad?, quien mecánicamente estuvo atendiendo el dictado de Pablo. ¿Okay? En algunas otras partes, Pablo utiliza, como en Corintios, él dice, ¿verdad?, vean cuán maravillosas letras os escribo. Es decir, esa parte Pablo sí la escribió con su propia mano, pero esta carta la escribió por medio de un secretario, y este secretario se llamó Tercio. Entonces este hombre Tercio tuvo un privilegio bien grande: escribir nada más ni nada menos que la epístola teológica más maravillosa de toda la escritura. Entonces nada más ahí aparece: yo Tercio, os saludo, a quien escribió la carta. Pero este hombre tuvo una bendición enorme de parte del Señor al ser él, ahora sí que la mano, ¿verdad?, la mano que utilizó la pluma para escribir toda la revelación que Dios trajo a Pablo y que él la plasmara. Entonces este hombre, pues de verdad es un hombre de envidia. Todos los hombres que están aquí, aunque no fuesen conocidos y la evidencia histórica no nos da para poder determinar precisamente a qué persona se refiere, hermanos, el privilegio de que tu nombre esté ahí es un enorme, grande, maravilloso privilegio que cualquiera de nosotros debería de aspirar. Yo les he dicho en algunas otras predicaciones, hermanos, el único libro de la Biblia que aún no se acaba de escribir, metafóricamente, es el libro de los Hechos. Nosotros con nuestra vida, con nuestra conducta, estamos escribiendo la historia de nuestra iglesia actual. ¿Qué estás escribiendo tú? ¿Qué se está escribiendo de ti ahorita? Imagínate que cuando tú y yo ya no estemos aquí, y si el tiempo lo permite, todo eso, imagínate que en 100 años alguien por aquí, de los que están aquí, ¿no?, de los que les gusta escribir, redacte, ¿verdad?, la historia de la iglesia cristiana Roca de Vida. Digan, pues esta iglesia surgió de esta manera, el pastor Ramiro hizo. Y ahí se encontraron, ¿verdad? Y empiezan los nombres de ustedes. Una hermana Marisol, maestra de niños, maestra del bien, hizo esto, aquello, el otro. Y que así empiezan los nombres de ustedes.
Espero que todos los que estamos aquí aspiremos a que eso que se escriba de nosotros sea algo correcto, sea algo positivo, sea algo de bendición para nuestro Señor, porque hermanos, solamente tenemos una oportunidad para amar y servir a nuestro Dios, que es ahorita. Es ahorita cuando estamos con vida. Aprovechemos el tiempo, ¿sí? Que ustedes y yo seamos esos Timoteos, que ustedes y yo seamos esas hermanas Febes, que ustedes y yo seamos esos hermanos Tercios, que ustedes y yo seamos esos hermanos Aquila y Priscila, que pongamos nuestro nombre para la gloria de Dios, sirviéndole. Y no como que pongan ahí nuestro nombre, tal hermano se apartó del evangelio, tal hermano hizo esto, tal. No, hermanos, por favor, pensemos en que podemos escribir grandes historias solamente para la gloria de nuestro Dios. Finalmente, Pablo dice en el versículo 23, menciona otro nombre, Gallo. Este Gallo, este hermano Gallo quiere decir, albergaba una iglesia en su casa, fue hospedador del apóstol y también de la iglesia en Corinto. Este Gallo era una persona que colaboraba con Pablo, mencionado, ¿verdad? De allá en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 14. Erasto, el tesorero de la ciudad, es decir, también el evangelio alcanzaba a gente con cargos públicos. ¿Okay? Lo mismo que hace hoy. El evangelio es para todos, hermanos. Para todo tipo de personas es el evangelio. Cuarto pudo haber sido hermano de Erasto o solo un hermano en Cristo, no lo dice. Pero todos y cada uno de estos nombres que están aquí, están ahí porque esa fue la voluntad del Señor. Pablo se despide con una bendición en el versículo 24. Una bendición para los creyentes de Roma. La gracia y la paz sean para nosotros. Pero ahí no acaba todavía la carta. Todavía le faltan unos versículos que Ramiro va a enseñar la semana que entra. Para nosotros, la pregunta, el reto y el desafío es, ¿qué quieres que se escriba de ti? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Cómo vas a ser recordado por la siguiente generación de cristianos? Yo espero que todos queramos ser recordados como fieles servidores del Señor. Oremos. Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra para nuestra enseñanza. Padre, todos y cada uno de los nombres de estas personas que están aquí, algunos ni los conocemos, Dios, pero están ahí por tu voluntad, están ahí porque tú así lo quisiste. Muchos de ellos son grandes ejemplos, Señor, para nosotros. Son hombres y mujeres de un calibre, Señor, tan grande que solamente tú los pudiste levantar. Gracias porque podemos aprender de ellos, Señor. Te suplicamos, Dios, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, el servirte de tal manera que podamos, Señor, aspirar a escribir una historia correcta, Señor, una historia de amor de nuestras vidas, una historia, Señor, que motive a otros a conocer de ti, a conocer de tu palabra, Señor. Señor, si hemos perdido tiempo de nuestra vida entretenidos en los negocios de este mundo, entretenidos en los afanes de este mundo, Señor, te pedimos que tú nos perdones y que ahora, Señor, que podemos tener una perspectiva correcta, Señor, seamos obedientes, Señor, a ti, que estemos dispuestos a servirte solamente buscando la gloria enorme e inmensa que tú, solamente tú, mereces. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.